tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. La semana estuvo marcada por un entorno global todavía desafiante, donde la atención del mercado continuó centrada en la escala geopolítica en Medio Oriente, el reajuste de expectativas macro en Estados Unidos y la continuidad fuerte del ciclo de inversión de inteligencia artificial. En este contexto, los activos internacionales mostraron un desempeño mixto. Las acciones globales retrocedieron un 1,64%, la renta fija global cayó un 1,23%, mientras que los commodities avanzaron un 2,7%, impulsados principalmente por el alza del petróleo ante nuevos ataques de Irán sobre la infraestructura energética en el Golfo y el rechazo explícito de Teherán a una eventual tregua. En este escenario, se volvió a fortalecer el dólar, con el dólar index subiendo un 1,39%, al mismo tiempo que las monedas emergentes se depreciaron un 0,96% frente a la divisa estadounidense, reflejando una mayor cautela a nivel global. En el frente macro, Estados Unidos también estuvo bajo foco luego de que la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre mostrara una revisión significativa a la baja, afectada por el shutdown fiscal, mientras que la inflación de febrero relativamente se moderó y se mantuvo abierta a que la Reserva Federal pueda de alguna u otra manera recortar las tasas en esta primera reunión del 2026. A nivel corporativo, destacó además el anuncio de Meta, que profundizó su apuesta por la inteligencia artificial con un acuerdo de 27 millones de dólares en infraestructura de data centers, reforzando la idea de que el CAPEX asociado a IA sigue siendo uno de los principales motores estructurales del sector tecnológico. A nivel local, el desempeño fue más resiliente en el exterior. El IPSA avanzó un 1,48%, la renta fija chilena subió un 0,32% y el tipo de cambio cayó un 0,92%. En conjunto, la semana dejó como balance un mercado que sigue muy condicionado por la geopolítica y por el canal energético, pero donde también comienza a convivir las señales más favorables en inflación y un mejor tono relativo en activos locales. En la renta variable, la semana estuvo marcada por un tono global mayormente negativo, reflejando el deterioro del apetito por riesgo asociado principalmente a la escalada geopolítica del Medio Oriente y el aumento de la volatilidad en los mercados energéticos. En este contexto, los mercados desarrollados retrocedieron un 1,61%, con caídas generalizadas entre las principales regiones. Estados Unidos cayó un 1,56%, Europa 1,62% y Reino Unido un 0,8%, mientras que Japón registró la mayor corrección con una caída del 3,45%, reflejando mayor sensibilidad de las bolsas asiáticas al choque energético y a la volatilidad global. En Asia desarrollada, el retroceso fue de 2,10% en un entorno donde el repunte para el petróleo y la incertidumbre geopolítica continúan afectando el sentimiento de mercado. Los mercados emergentes también mostraron caídas, con el índice general retrocediendo un 1,96%, mientras que Asia emergente cayó un 1,97%, Latinoamérica un 1,53% y EMEA un 2,2%, siendo esta la última región más afectada, dada su mayor exposición directa a tensiones geopolíticas y energéticas. En términos de noticias relevantes para la región, destacó el anuncio de Chile con un paquete de estímulo económico por parte del presidente Kast, que incluye medidas de reconstrucción tras los incendios, recortes al impuesto corporativo y facilidades regulatorias para acelerar proyectos de inversión, incluyendo el desarrollo de data centers. En paralelo, el gobierno anunció recortes de gastos por cerca de 2.700 millones de dólares, en un intento por ordenar las cuentas fiscales ante mayores presiones presupuestarias. En América Latina también destacó el caso de Colombia, donde Moody's advirtió que el déficit fiscal podría alcanzar un 6% del PIB en 2026, por encima de la meta del gobierno, lo que introduce nuevas dudas sobre la trayectoria fiscal del país y su perfil crediticio hacia adelante. En la renta fija global, la semana también estuvo marcada por retornos negativos, en un contexto de mayor aversión al riesgo y un ajuste de las expectativas macroeconómicas. El índice de renta fija global retrocedió un 1,23%, mientras que dentro de los segmentos de mayor calidad crediticia, Global Investment Grade cayó un 1,49%, reflejando presión a las tasas de interés y un entorno de mayor volatilidad financiera. Por su parte, Global High Yield registró una caída más acotada de 1%, evidenciando cierta resiliencia relativa dentro del crédito corporativo. En mercados emergentes, el desempeño fue también negativo.
La deuda soberana emergente cayó en 0,83%, mientras que la deuda corporativa internacional de Investment Grade retrocedió en 0,82% y High Yield en 0,83%. Desde el frente macro, uno de los eventos macros más relevantes fue la decisión del Banco Central del Perú por mantener su tasa política monetaria en 4,25% en línea con las expectativas del mercado. La autoridad monetaria señaló que la inflación se mantiene cerca de la meta, aunque identificó nuevos riesgos asociados al alza de precios de energía y el aumento de la volatilidad global producto del conflicto en Medio Oriente. Ese entorno refuerza la idea de que, si bien la inflación en varias economías de la región continúa convergiendo hacia las metas, los shocks externos, especialmente el energético, sigue siendo un factor de riesgo relevante para la trayectoria de política monetaria hacia adelante. En el mercado cambiario, la semana estuvo dominada por el fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de las monedas desarrolladas y emergentes, reflejando una mayor demanda por activos de refugio en un entorno de incertidumbre global. Dentro de las monedas desarrolladas, el dólar se apreció un 1,39% frente a sus pares, con depreciaciones relevantes del euro, 1,63, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés. Otras monedas como el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés también registraron caídas frente a la divisa estadounidense. En mercados emergentes, el desempeño fue igualmente negativo en general. El índice agregado retrocedió un 0,96% frente al dólar, con depreciaciones en varias monedas relevantes como el real brasileño, la rupia india y el peso mexicano. En contraste, algunas otras monedas mostraron mayor resiliencia, destacando el peso colombiano, que registró una apreciación cercana al 2,08%, apoyado por la evolución favorable de los precios de materias primas. El peso chileno, por su parte, se depreció un 0,92% al dólar, reflejando una corrección parcial tras episodios recientes de volatilidad cambiaria. En un entorno en donde el mercado sigue altamente sensible a la evolución del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento del petróleo y a los flujos de capital hacia activos emergentes. En el lado de los commodities, vemos que durante la última semana el precio del WTI subió un 8,51%, impulsado por este aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el riesgo de interrupciones en el Estrecho de Hormuz, ruta por donde transita cerca del 20% del comercio de petróleo a nivel mundial. Estas tensiones han elevado las preocupaciones sobre posibles disrupciones en la oferta global del crudo. El impacto también se ha trasladado a productos refinados como lo que es el diésel o el jet fuel, aumentando los costos operativos de aerolíneas y empresas de transportes, lo que podría traducirse en mayores tarifas y presiones inflacionarias en logística y movilidad. Ante este escenario, algunos países como Estados Unidos, Alemania y Japón han comenzado a liberar reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado, reservas que equivaldrían a un tercio de las reservas globales. Sin embargo, su efecto podría ser limitado si persisten las restricciones de transporte energético, ya que el problema actual no es solamente de inventarios, sino también de logística y suministro global. Por otro lado, el gas natural registró una caída de 1,63% durante la semana, presionado por temperaturas más cálidas en Estados Unidos que redujeron la demanda de calefacción en un contexto del shoulder season, periodo de transición entre invierno y verano con menor consumo energético. No obstante, la caída fue limitada por el mayor nivel de exportaciones de gas natural licuado, que continúa sosteniendo la demanda externa. Además, las tensiones geopolíticas de Medio Oriente mantienen cierto riesgo sobre la oferta energética a nivel global, lo que ha contribuido a, de alguna manera, evitar caídas más pronunciadas de los precios. La libra plata retrocedieron un 2,94% y 4,67% respectivamente durante la semana, en un contexto de fortalecimiento del global y menores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, ante el riesgo de mayores presiones inflacionarias impulsadas por el alza del petróleo. Además, una menor demanda física en Medio Oriente, particularmente en Arabia Saudita, también ha contribuido a moderar los precios de los metales preciosos. El cobre, por otro lado, retrocedió un 0,83%, presionado por un fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. Además, persisten preocupaciones sobre una menor demanda desde China, especialmente por esta desaceleración en el sector de la construcción. Por su parte, el hierro subió un 0,65% en la semana. Por otro lado, en lo que son los granos, vemos que los rendimientos fueron más que nada positivos, el maíz, el trigo y la soya, destacando la soya con un aumento del 2,19%.
El repunte estuvo impulsado por el alza del petróleo, que elevó la demanda de cultivos usados en biocombustibles y por interrupciones del suministro de fertilizantes asociados al conflicto geopolítico. Ahora pasando a la principal noticia de la semana, vino nuevamente desde Medio Oriente, donde el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a escalar con fuerza y elevó de manera importante los riesgos para el mercado energético global. Durante los últimos días, Irán rechazó la posibilidad de un cese al fuego y en lugar de mostrar señales de desescalada, redobló sus ataques sobre países vecinos del Golfo, luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos militares de una de las islas del Estrecho de Hormuz, específicamente en Qajar Island, enclave donde Irán exporta parte de su petróleo. En paralelo, se reportaron nuevos ataques con drones y misiles sobre la infraestructura energética y logística en la región. Entre los episodios más relevantes, destacó un nuevo ataque sobre Fujairah, uno de los principales terminales petroleros de Emiratos Árabes Unidos, además de interrupciones operativas en Dubái y nuevos impactos sobre la infraestructura regional. Todo esto refuerza la idea de que el conflicto ya no está teniendo únicamente entre Irán e Israel, sino que también está afectando a vecinos directos estratégicos del Golfo y con ello el corazón del comercio energético mundial. El trasfondo es especialmente delicado porque el Estrecho de Hormuz sigue siendo un punto absolutamente crítico para el mercado global. Por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo a nivel mundial, además de una porción relevante del comercio del gas natural licuado. De hecho, distintos análisis citados en el mercado advierten que la interrupción actual del suministro energético ya sería incluso más severa que la observada durante la crisis de Suez de 1956, mientras que la Agenda Internacional de la Energía ha advertido que esta guerra podría estar generando una disrupción de oferta en la historia del mercado petrolero. En este contexto, el petróleo volvió a repuntar y el Brent superó los $103 por barril, consolidando un choque energético que ya empieza a sentirse más allá de Medio Oriente. El alza del precio del crudo, tiene efectos especialmente relevantes sobre las economías importadoras netas de energía, ya que presiona la inflación, deteriora los términos de intercambio y, de alguna manera, reduce el riesgo disponible de los hogares. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los precios de gasolina ya habrían subido cerca de 65 centavos por galón desde el inicio del conflicto, aumentando la presión económica y la política sobre la administración de Trump. En Asia y Europa, el encarecimiento del petróleo también amenaza con golpear el crecimiento, balanzas externas y costos industriales, mientras que para varias economías del Golfo, el conflicto pone en riesgo sus planes de inversión, transformación y estabilidad macro. En el plano diplomático, la señal desde Teherán fue clara. El canciller iraní Abbas Araghchi negó que el país está buscando negociaciones o una tregua con Washington y sostuvo que esta guerra debe terminar de una forma que impida nuevos ataques en el futuro. Es decir, Irán no está buscando una salida rápida, sino más bien establecer capacidad de disuasión aun cuando esto implique prolongar el conflicto y seguir tensionando el mercado energético. Por el lado de Estados Unidos, Donald Trump ha entregado mensajes mixtos. Durante el fin de semana, afirmó que Irán quería llegar a un acuerdo, pero que Washington aún no está dispuesto a aceptarlo porque las condiciones no son lo suficientemente buenas. Al mismo tiempo, endureció el tono al advertir que si Irán sigue interfiriendo con la negociación en Hormuz, Estados Unidos podría intensificar de forma mucho más agresiva sus ataques sobre la costa iraní. Además, Trump comenzó a presionar a sus aliados para que participen en una eventual coalición naval destinada a reabrir el Estrecho de Hormuz y escoltar embarcaciones comerciales. En esta línea, incluso se amenazó con posponer su cumbre con Xi Jinping si China no colabora en asegurar el paso marítimo. Sin embargo, hasta ahora la respuesta internacional ha sido más bien cautelosa. Japón ha reconocido que una operación de este tipo enfrenta obstáculos importantes. Australia destacó enviar buques, Europa sigue batiendo alternativas y China ha dado señales de que no tiene incentivos para involucrarse militarmente en un conflicto que está considerado con un origen en Washington. En síntesis, el mercado sigue enfrentando un escenario de alta incertidumbre geopolítica, en que la posibilidad de una resolución rápida parece baja. Mientras Irán mantiene su postura de resiliencia y amplía la presión sobre la infraestructura y el transporte energético regional, Estados Unidos busca contener el impacto económico y construir un apoyo internacional, aunque sin una hoja de ruta completamente clara.
Por ahora, la consecuencia más visible sigue siendo el petróleo, cuya alza se ha transformado en el principal canal de transmisión del conflicto hacia los mercados globales. Ahora podemos ver en pantalla de alguna manera cuáles son los efectos que tienen las distintas economías el alza, por ejemplo, de 10% en el precio del crudo y cómo esto estaría afectando a las principales economías, tanto en lo que son materias de, por ejemplo, de crecimiento, así como también de inflación. En el primer canal, en lo que está en rojo, podemos ver el impacto que tendría en crecimiento, donde, por ejemplo, un aumento del 10% en el precio del crudo podría estar afectando en lo que es el crecimiento de Estados Unidos en 25 puntos porcentuales, en Europa en 38 puntos porcentuales y después podremos ver lo que podría ser un impacto en lo que es materia inflacionaria en colores azules. Ahora pasando a nuestra segunda noticia, vemos que en Estados Unidos, la segunda estimación de crecimiento económico del cuarto trimestre del 2025 mostró una revisión significativamente a la baja, reflejando una desaceleración mayor a la inicialmente estimada. El PIB pasó desde 1,42 a solo 0,65% trimestral anualizado, principalmente producto de revisiones negativas tanto en consumo como en inversión. En el caso del consumo de hogares, que representa cerca de 2/3 de la economía estadounidense, el crecimiento fue ajustado desde el 2,35 al 1,97%, explicado principalmente por una menor expansión en el consumo de servicios. Dentro del detalle, el consumo de bienes fue revisado ligeramente al alza, mientras que el gasto en servicios mostró una corrección relevante. Por su parte, la inversión también contribuyó a la desaceleración del crecimiento. Esta pasó de 3,8 a 3,3%, principalmente debido a una fuerte revisión a la baja en la inversión en infraestructura. A esto se suma un deterioro en el sector externo, donde exportaciones también fueron revisadas a la baja, reflejando una caída más pronunciada en servicios exportados. Con todas estas revisiones, el crecimiento total de la economía estadounidense para 2025 se ubica ahora en torno al 2,1%, levemente por debajo del 2,2% estimado previamente, aunque todavía por sobre el crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, es importante interpretar estos datos con cautela. Durante ese trimestre ocurrió el mayor cierre del gobierno federal de la historia de Estados Unidos, lo que distorsionó varios componentes de estadísticas económicas. En paralelo, los datos de inflación de febrero mostraron un panorama relativamente alineado con lo esperado por el mercado. El IPC, tanto en su medida general como subyacente, se ubicó en línea con las estimaciones, aunque algunos componentes mostraron presiones ligeramente mayores. En particular, la inflación denominada Supercore, que excluye vivienda, avanzó un 0,35% mensual, por encima de lo previsto. Parte de ese movimiento estuvo explicado por el aumento de los servicios médicos, mientras que el componente de vivienda continuó moderándose y mostró cifras más cercanas a promedios previos a la pandemia. De todas formas, el dato de inflación podría tener menos relevancia para el escenario inflacionario de corto plazo, ya que aún no incorpora completamente el impacto del reciente choque energético asociado al conflicto de Estados Unidos e Irán, lo cual ha impulsado los precios del petróleo. En términos de política monetaria, estas cifras no modifican de manera significativa la trayectoria esperada para las tasas de interés de la Reserva Federal durante este año, aunque los mercados han ajustado levemente las probabilidades de recorte, donde inicialmente era de seguro que se esperaban dos recortes por parte de la Reserva Federal y ahora se está cuestionando si serán dos o solamente uno para el 2026, pero ya entrando solamente para el segundo semestre del 2026. Mirando hacia adelante, los principales datos de actividad del primer trimestre del 2026, especialmente en consumo, ingresos y gasto de capital, continúan apuntando a que la demanda privada doméstica sigue expandiéndose a un ritmo cercano al 2,5%, lo que sugiere que la economía estadounidense mantiene una base de crecimiento relativamente sólida pese a la volatilidad reciente. Y como tercera noticia, más allá como desde un lado corporativo, vemos que en el sector tecnológico la carrera global por la infraestructura de inteligencia artificial continúa y vimos que continúa intensificándose. Esta semana destacó el anuncio de un mega acuerdo entre Meta y la compañía neozelandesa de infraestructura de inteligencia artificial Nebius, que contempla una inversión de $27.000 millones en capacidad de cómputo durante los próximos 5 años. Tras conocerse la noticia, las acciones de Nebius reaccionaron con fuerza y subieron cerca del 15% en la jornada, extendiendo el rally que ha llevado a la compañía a acumular avances cercanos al 35% en lo que va del año.
El acuerdo contempla que Nebius comenzará a proveer a Meta 12.000 millones de dólares en capacidad dedicada a infraestructura de IA a partir del 2027, mediante la construcción de clústeres de inteligencia artificial a gran escala basados en hardware de Vera Rubin de NVIDIA, a lo cual Meta tendrá acceso exclusivo. Adicionalmente, Meta se compromete a comprar hasta 15.000 millones de dólares adicionales en capacidad de cómputo durante los próximos 5 años. En caso de que Nebius no logre vender parte de esta capacidad a otros clientes, Meta también absorberá parte de esta infraestructura. El acuerdo representa un hito importante para Nebius, ya que refuerza su posicionamiento como proveedor relevante dentro del ecosistema global de infraestructura para inteligencia artificial. De hecho, este contrato suma a otro firmado el año pasado con Microsoft por aproximadamente 17 millones de dólares. En este contexto donde los gigantes tecnológicos están acelerando fuertemente sus inversiones IA, el desarrollo de datos de centros y capacidad de cómputo se ha convertido en uno de los principales focos de gasto de capital del sector. Se estima que las grandes compañías tecnológicas podrían destinar cerca de 600 millones de dólares a infraestructura de IA en los próximos años, lo que abre una nueva oportunidad significativa para proveedores como Nebius, que buscan posicionarse como socios estratégicos a los llamados hyperscalers tecnológicos. Ahora pasando al desempeño de las acciones, vemos que el S&P registró un desempeño negativo con una caída del 1,6% en la semana. Sin embargo, algunas acciones lograron desembarcarse de esta tendencia y mostraron alzas importantes. En particular, SanDisk y Micron Technology, con un avance del 25,47 y 15,08, destacaron con fuertes avances durante el periodo, evidenciando que, pese al retroceso del índice, ciertos nombres del sector tecnológico mantuvieron un desempeño muy positivo. El impulso estuvo asociado principalmente a expectativas positivas para el mercado de memorias, impulsados por una fuerte demanda vinculada al crecimiento de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Otra ganadora de la semana fue Ciena, en donde analistas apuntan a que la compañía estará bien posicionada para beneficiarse del aumento de interconexión de centros de datos y la expansión de infraestructura necesaria para absorber aplicaciones de IA. Por otro lado, entre las principales caídas destacaron Fair Isaac Corp, Centene y Paramount Skydance. En el caso de Fair Isaac, la acción continuó corrigiendo tras un periodo elevado prolongado de valorizaciones elevadas, en medio de preocupaciones regulatorias y mayor competencia en el mercado de puntajes crediticios. Por su parte, Centene retrocedió ante perspectivas de una fuerte caída de afiliación a planes de programa AK, lo que presiona expectativas de ingresos. Finalmente, Paramount Skydance cayó luego de que Bank of America redujera su precio objetivo y mantuviera una recomendación negativa en un contexto de mayor preocupación por el alto endeudamiento a su estrategia de adquisición por Warner Bros. Ahora ya pasando al plano local, vemos que el ICPA tuvo un desempeño positivo durante la semana, avanzando un 1,55%. Mercado local, las principales alzas de la semana vinieron lideradas por SAM, Ingebec y Vapores. En el caso de SAM y CCBA, el movimiento se asocia a expectativas de mayores tarifas de transporte marítimo en un contexto de tensiones logísticas globales tras el bloque del Estrecho de Hormuz, lo que ha llevado a desvío de rutas y mayores costos operacionales en la industria naviera. Por su parte, Igebec se vio apoyado por fundamentos positivos del negocio tras reportar un fuerte crecimiento de utilidades y un elevado backlog que asegura visibilidad de actividad futura para los próximos meses. Desde el lado de las caídas estuvo ABC con una caída del 5,92%, Entel en 4,48% y Almental en 4,46%. ¿Qué nos depara para esta semana? Vemos que la semana comienza más que nada marcada por una agenda bastante relevante en términos macro, donde el foco de los mercados estará puesto principalmente en Estados Unidos y en la evolución de la política monetaria global, en un contexto donde la geopolítica y el shock energético continúan generando volatilidad en los activos financieros. El lunes abre con datos de actividad en Estados Unidos, destacando la producción industrial de febrero y el índice manufacturero de Empire State, que permitirán tomar el pulso del sector industrial en un contexto de desaceleración moderada de la economía. En paralelo, Canadá publicará su inflación, dato clave para evaluar la trayectoria de la política monetaria del Banco Central de Canadá. Luego, el día martes, la atención vuelve a Estados Unidos con el Leading Index y las ventas pendientes de viviendas, indicadores adelantados que ayudan a evaluar la dirección del ciclo económico.
En Europa, el mercado va a estar atento al SUV de Alemania, que entrega una lectura relevante sobre más que nada las expectativas económicas del bloque. Ese mismo, también habrán decisiones en Asia-Pacífico, con decisión del Banco Central de Australia, en un momento donde los bancos centrales siguen calibrando este trade-off entre todo lo que es inflación y crecimiento. El día miércoles será probablemente el día más importante de la semana, con la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Aunque el mercado espera que las tasas se mantengan sin cambios, la atención estará centrada en el tono del comunicado y en las señales que entregue la Fed sobre la trayectoria futura de las tasas en un entorno marcado por el repunte del petróleo y la incertidumbre geopolítica. Ese mismo día también se publicarán las órdenes de bienes durables y datos de precios al productor en Estados Unidos. Hacia el jueves, el mercado seguirá monitoreando la fortaleza del mercado laboral estadounidense a través de las solicitudes iniciales del subsidio de desempleo, mientras que Chile publicará su PIB del cuarto trimestre, una cifra relevante para evaluar el cierre del ciclo económico del año pasado. Finalmente, el viernes la atención se trasladará nuevamente a Norteamérica con las ventas minoristas de Canadá, un indicador clave para medir la fortaleza del consumo en la economía. En conjunto, será una semana clave donde la política monetaria y los datos de actividad volverán a estar en el centro de la conversación, en un entorno donde los mercados continuarán atentos a cualquier señal sobre crecimiento, inflación y el impacto que el conflicto de Medio Oriente pueda tener sobre los precios de energía y las expectativas económicas globales. Con esto le queremos dar a todos muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre muy abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.